apps.co abrió la convocatoria para la fase de descubrimiento de negocios digitales, que busca beneficiar a 800 equipos de emprendedores en los 32 departamentos del país. Con esta convocatoria estamos buscando a colombianos de cualquier edad que quieran hacer realidad su idea de negocio digital y que quieran validar su mercado. Como parte de los beneficios de este programa, los emprendedores van a recibir talleres en diferentes temáticas, mentorías, asesorías, herramientas digitales y una ruta para que puedan lograr hacer una realidad su emprendimiento digital. Para los emprendedores con equipos entre 2 y 4 personas, lo único que tienen que hacer es registrarse en www.apps.co para que puedan participar en esta convocatoria. Soñemos y recorramos juntos el camino al éxito con apps.co, el programa de emprendimiento digital del Ministerio de TIC. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Mateo Robledo, soy el líder metodológico para la zona nororiental de esta nueva iteración de descubrimiento de negocios digitales de apps.co. Nosotros, todo el equipo de AFIT, que somos el operador para esta nueva iteración, pues hoy les tenemos algunos invitados muy especiales que vamos a hablar un poco sobre emprendimiento en tiempos de oportunidad. Tenemos dos invitadas muy especiales y una persona con una trayectoria realmente muy interesante que nos pueden hoy dejar pues unos grandes conocimientos. Primero, invitarlos de nuevo a todos a que se sigan inscribiendo a esta nueva iteración, ¿cierto? Recuerden que en apps.co van a encontrar absolutamente toda la información para ser parte de esta convocatoria. Está abierta solamente hasta el 10 de agosto, ténganlo presente, 5 de la tarde, ya casi vamos cerrando inscripciones, entonces no vayan a dejar todo para última hora, que de pronto pues no se vayan a encontrar por ahí con alguna sorpresa. Recuerden que tenemos espacio para 200 equipos solamente, entonces vuelvo y repito, tenemos solamente 5 días para ya cerrar completamente las inscripciones. Ya hemos afortunadamente recibido una buena cantidad, hemos empezado ahí como a mirar cómo está el panorama, entonces bueno, no lo dejen tampoco para el 9 o 10, que puede que se queden sin el cupo. Síganos igualmente también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en este canal de YouTube, para estar al tanto de todo lo que está pasando. Recuerden que estamos haciendo finalizatones, que son espacios en donde nos pueden preguntar sobre todo el proceso de inscripción, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no saben algo en específico, ese es el momento de hacer las preguntas. Nos pueden inclusive llamar, acá les aparece el WhatsApp, por si tienen alguna pregunta y quieren que les demos respuesta inmediata. Están ahí haciendo la inscripción, se les pasó algo, no sé qué paso seguir, escríbanos y nosotros les damos respuesta de verdad muy inmediata. Y igualmente tenemos 3 correos a los que nos pueden escribir, que acá también se los estamos mostrando en pantalla ya: convocatoria zona nororiental@afit, convocatoria zona occidental y descubrimiento de negocios. A esos 3 correos igualmente nos pueden escribir sobre cualquier duda que tengan en cuanto al proceso de inscripción, para nosotros pues resolvérselas lo más pronto posible y que ustedes puedan finalizar precisamente las inscripciones que tienen. Por último, igualmente pues ahorita se los voy a repetir al final. Mañana tenemos un evento realmente importante y chévere que creo que les puede servir a todos. Ahorita al final les mostramos y les contamos un poco más, para que pues nada, de una vez nos vayamos con nuestros invitados. Ellos son, tenemos a Manuela y a Daniela de 4.0, ellas son 2 emprendedoras. Las invitamos porque en el 2019 participaron precisamente en la fase de descubrimiento de negocios digitales, se destacaron con su emprendimiento
Es un emprendimiento que va mucho digamos, a crear contenidos audiovisuales para enseñarle a las personas a invertir en las bolsas de valores de Tokio, Londres y Estados Unidos, nada más y nada menos. Y nuestro invitado, digamos, principal, yo creo que es básicamente la persona que va a dirigir esta conversación, que es el doctor José Manuel Figueroa. Él es director de Relaciones Internacionales e Institucionales del ICEB y es doctor en Recursos Humanos y Organizacionales por la Universidad Politécnica de Cataluña. Así que, bueno, acá ya los tienen en pantalla. Un gusto que estén acá con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Así que, no, José, Pepe, te dejo encargado de esto, como les digo y como les dijimos ahora. Voy a estar en la parte de atrás respondiendo algunas preguntas si es necesario en el chat con respecto a la convocatoria y, por supuesto, si tienen preguntas, todas las personas que nos estén acompañando en este espacio y tengan preguntas para Daniela y Manuela o para Pepe igualmente, pues yo les voy pasando las preguntas para que ustedes las vayan respondiendo en vivo. Así que, no siendo más, ahí los dejo y de nuevo muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Mateo. Gracias, Mateo. Muchas gracias también a Daniela, a Manuela. Bueno, primero que todo, buenos días Colombia y buenas tardes Europa, ¿no? Porque aquí ya son las 6 de la tarde. Aquí tenemos 7 horas de diferencia. Sí. Así que bienvenidos a todos los que puedan estar conectados. Antes que nada, me gustaría hacer algunas precisiones para encuadrar un poco esta conversación, no esta presentación mía, sino esta conversación que voy a tener el gusto de tener con los que nos están escuchando y con Daniela y Manuela, que van a estar ahí como acompañándome en este proceso. Lo primero, dar las gracias al proyecto apps.co, liderado por el Ministerio de Tecnología e Innovación de Colombia, y que gestiona EAFIT y su equipo. En particular quiero dar las gracias a Rodrigo González, que es un gran amigo, Rodrigo Gómez, que es un gran amigo y que trabaja en EAFIT y que fue quien me propuso la idea de compartir mi experiencia o por lo menos de dar algunos tips y cuestiones que siempre me han preocupado en el ámbito de la gestión empresarial y concretamente hoy vamos a hablar en el ámbito de la emprendeduría. Eso número uno. Como punto número 2, quiero también comentarles que lo que yo voy a decir aquí son opiniones mías, que para nada dictan cátedra de nada, son puntos de vista y estudios y revisiones que he venido haciendo en los últimos tiempos y que sencillamente voy a exponer, pero desde la más, vamos a decir, de la mayor humildad posible, porque es que el mundo es tan complejo que es muy difícil de reducirlo en una conversación o, digamos, en una presentación, ¿no? Y la tercera cosa que les quiero proponer a los que nos van a escuchar es que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, en cualquier momento de la presentación podamos interactuar. Que también le comentaba a los organizadores que creo que es mucho más fructífero incluso poder responder a preguntas que tenga la audiencia que incluso a lo que tenga que contar yo, porque al final las necesidades de conocimiento, las dudas o las interrogantes que pueden tener las tienen ustedes. Yo tengo las mías, pero en este caso lo que me gustaría es poder también responder a esa variedad de necesidades y de interrogantes que pudieran tener los que nos escuchan hoy, ¿no? Entonces, Daniela y Manuela y a toda la audiencia les propongo más o menos encuadrar la presentación. Y a mí me gustaría exponer algunas ideas que si ustedes también ven que en algún momento puede ser interesante interrumpir o incluso contribuir, pues yo encantado la vida. La primera premisa básica que quiero exponer aquí es decir que, y sobre todo el campo del que yo vengo, yo soy psicólogo de profesión, durante 30 años estoy en la educación, vengo trabajando en el ámbito educativo
y ahora mismo me desempeño en una organización en la que yo he participado en su proceso creativo y fundacional, que es el Centro Internacional de Emprendedores de Barcelona. Y obviamente, después de muchos años trabajando como directivo y como profesor en muchísimas universidades y escuelas de negocio, pues bueno, me incorporé a esta idea con un equipo de personas y hace 4 años estoy trabajando en este proyecto. Así que, por lo tanto, también he podido vivir la experiencia y sentir algunas de las sensaciones que tenemos los emprendedores cuando iniciamos un proyecto, ¿no? No solamente he trabajado para otros, sino que también estoy experimentando permanentemente la inseguridad y la incertidumbre que todo emprendedor tiene cuando emprende y decide desarrollar una idea de este tipo. Entonces, ideas clave. Lo primero, y quiero dejarlo claro, todos los que estamos aquí, si trabajamos a lo largo de nuestra vida, vamos a dedicar más de 1/3 de nuestra vida a trabajar. Fíjense lo importante que es el trabajo en la vida de las personas hoy en día, ¿no? Es decir, tenemos el valor de dedicar más de 1/3 de nuestra vida, y en algunos casos mucha gente, más de 1/3 a lo que es trabajar y obviamente a realizarse en algún ámbito de la vida laboral. Y esto es sumamente importante porque este trabajo que hacemos y al que dedicamos mucho tiempo, lo hacemos con otras personas, o sea, lo hacemos trabajando con otros. Entonces, de ahí la importancia que tiene el poder conocer cómo somos las personas, cómo trabajamos las personas, cómo podemos tener y desarrollar herramientas adecuadas para optimizar y aprovechar esa interacción, esa relación humana que se produce durante estos periodos que dedicamos a trabajar, porque hay diversas maneras de hacerlo, obviamente, pero es sumamente importante poder tener y desarrollar habilidades de interacción y habilidades interpersonales para poder incluso conseguir mejores objetivos que si esas habilidades no las tenemos. Esa es la primera cosa, que todo el tiempo que dedicamos. La otra cosa que quiero decir es que el mundo del trabajo, pero todos los mundos hoy, han sido impactados de una manera abrupta por la tecnología. El caso que nos acompaña es un caso digital que se basa en herramientas digitales para poder cumplir un objetivo, que es el objetivo de formar y de educar a personas para poder realizar de manera correcta procesos de inversión en bolsa. Por lo cual la tecnología y todo lo que la tecnología nos está trayendo y toda la velocidad con la que la tecnología está evolucionando va a ser una herramienta fundamental en este proceso de, vamos a decir así, de mejora y de eficiencia y mejora de los resultados que queramos conseguir en el campo del trabajo, ¿no? Y aquí particularmente quiero hacer énfasis en el impacto que está teniendo el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el tema del Big Data. El mundo hoy en día, en el mundo hoy en día, estas tecnologías y estas herramientas son cada vez más importantes y yo creo que marcarán un antes y un después en el ámbito del trabajo, en las aplicaciones que puedan surgir en los ámbitos del trabajo y todo lo que nos pueda aportar para mejorar nuestra efectividad y nuestra eficiencia empresarial. Con lo cual la tecnología la vamos a tener como un elemento vertebrador, un elemento transversal y que vamos a estar recurriendo permanentemente a ella en todos los ámbitos de nuestra vida y concretamente también va a haber un impacto súper importante en el ámbito de la gestión del talento humano, que es el tema que nos reúne aquí hoy, ¿no? Hablar un poco de esos desafíos que tenemos los emprendedores, pero donde hay un elemento fundamental dentro de esos desafíos, que es el trabajar con personas, el trabajar con otros. Y yo creo que muchas veces este desafío le damos poca importancia y termina siendo, al final del camino, el desafío, como diría yo, fundamental, porque gracias a esa relación que puedas construir con el otro, los resultados del proyecto emprendedor pueden ser unos u otros. Incluso después le daré algunos datos de cuáles son dentro de las principales causas de fracaso en el ámbito emprendedor. Una de ellas, de las más importantes, está el tema de una mala gestión del talento humano. Una mala gestión del talento humano y no entender cuál es la amplitud
y cuando hablamos de talento humano, ¿qué quiere decir? ¿No? Porque hablar de talento humano no es que 4 personas compongan un proyecto emprendedor. Eso ya es súper necesario. Sin personas sería imposible poder emprender, con lo cual eso se da casi que por hecho, ¿no? Y claro, se da tan por hecho que no se le presta toda la atención que esto requiere. Y hoy lo que vamos a poner es en blanco y negro esta situación. Otra cosa importante que quiero dejar clara como premisa es el papel que juega la estrategia en los proyectos empresariales. O sea, no podemos emprender sin estrategia. La estrategia siempre tiene que estar, sea corto, sea medio, sea largo, y en función del momento. La estrategia es un elemento central dentro de los procesos de desarrollo organizacional y obviamente para conseguir el éxito en nuestros emprendimientos. Si no podemos olvidar nunca la herramienta. Y la otra cosa también que es importante tener en cuenta es contar con una formación teórica y obviamente disponer de herramientas adecuadas para poder gestionar este talento humano del cual estamos hablando. Y por último, hay que decir que estamos en un momento de cambio acelerado, incluso donde el COVID ha llegado incluso a precipitar y a catalizar muchísimos procesos en el campo organizacional y sobre todo en los procesos de digitalización organizacional. El COVID ha llegado, como decíamos, para quedarse. Muchísimas nuevas formas y nuevas prácticas de trabajo utilizando ya de una vez y por todas la tecnología. Porque aunque muchos países de América Latina, de Europa, tienen regulaciones para el tema relacionado, por ejemplo, con el teletrabajo ya será una realidad, será una práctica habitual en muchísimas empresas, y yo diría que dependiendo de cómo se comporte el virus, que parece que persiste durante un tiempo, va a persistir durante un tiempo, su impacto en el mundo de las empresas, pues vamos a tener necesidad de también saber y estar y utilizar todo lo que son las tecnologías para poder teletrabajar y poder desarrollar nuestra actividad profesional. Entonces, dicho esto y enmarcado un poco el tema, decir que el talento humano y las personas en la organización son el principal activo tangible y yo diría intangible de una organización. Y no podemos, yo diría que sin personas no hay organización, y por lo tanto yo diría que es lo primero que hay que tener en cuenta, es lo primero que hay que conocer y lo primero que hay que saber valorar, ¿no? Y hay veces me pregunto, ¿cuánto sé y cuánto conozco sobre cómo gestionar el talento humano dentro de mi emprendimiento, dentro de mi equipo? ¿Qué preparación, qué formación tengo en este campo? Y muchas veces cuando le preguntas a las personas sobre esto, casi que este tema lo dan por algo ya que está ahí y que es como si, pero cuando te metes a profundizar te das cuenta que las personas que emprenden no tienen herramientas, no tienen los conocimientos básicos sobre lo que es ser persona, sobre cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene hablar de personas, ¿no? Y hablar de personas es hablar de emociones, es hablar de pensamientos, es hablar de creatividad, es hablar de mecanismos de defensa, es hablar de sentimientos, es hablar de valores, es hablar de percepciones, es hablar de opiniones. Sí, hablar de personas tiene una connotación muy amplia que quien no se ha dedicado a trabajar en este campo desconoce todas las implicaciones que tiene hablar de personas. Por lo tanto, creo que es un tema que requiere atención, que requiere cuidado y que no se le puede pasar por arriba, sobre todo cuando vamos y tenemos la responsabilidad de crear un proyecto empresarial que lo vamos a hacer de la mano de otras personas, pero que a lo mejor no conocemos. Sí sabemos sus competencias técnicas, pero no sabemos sus habilidades, sus soft skills, no sabemos su capacidad para, por ejemplo, gestionar el cambio, gestionar la incertidumbre, para liderar, para trabajar en equipo, para negociar, para resolver conflictos, y muchas veces pasamos por encima de todo eso, cuando todo eso después va a ser lo que nos va a ayudar a resolver y a enfrentar el día a día de nuestra organización, tanto en las relaciones interpersonales dentro de los miembros del equipo como en las relaciones
del equipo emprendedor con el resto de sus stakeholders fuera de la organización. Entonces, este es un tema que yo sí creo que hay que sacarlo bien aparte. De hecho, este campo es un campo de la ciencia muy amplio. El campo científico es la psicología, pero no solamente es la psicología, es la psicología, es la sociología, es la economía, ¿sí? Y todo lo que significa es la política y todo lo que implica esa visión multidisciplinar sobre lo que es emprender y sobre lo que implica emprender. Pero en particular, yo voy a hablar un poco sobre el tema más humano, ¿no? Los aspectos más psicológicos y los que creo que son más trascendentales para un emprendedor y que no debe dejar de la mano, ¿no? También es importante y recuperar un concepto que se usa mucho en nuestro campo, que es el tema de la psicología, del liderazgo. Ese es otro aspecto. Sí es importante conocer al equipo y conocer cómo se comportan las personas y cuáles son los elementos que definen el comportamiento humano. Hay un aspecto que me parece más fundamental en el campo del emprendimiento, que es el tema del liderazgo, ¿no? ¿O qué es el liderazgo? Porque el liderazgo es quien decide y toma las grandes decisiones sobre lo que se debe o no hacer en un proyecto emprendedor. El líder es la persona que termina legitimando lo que se va a hacer dentro de un proyecto emprendedor. Por lo tanto, es sumamente importante tener claro cuáles van a ser los roles que vamos a jugar todos los miembros del equipo emprendedor. Y obviamente ya posteriormente, cuando dejamos de ser emprendedores, que pasamos y empezamos a crecer, digamos que todo el equipo que empezará a conformar el proyecto emprendedor, como puede ser los empleados que tenga ese equipo. Entonces, el papel del liderazgo, la legitimidad del liderazgo y el papel que juega el líder en los procesos de toma de decisión y de legitimación dentro del trabajo es sumamente importante y no se puede descuidar. Y otro aspecto, así también que considero esencial y que hay que tener en cuenta, es que debemos desterrar la cultura del error. Pensar que en el mundo hispanohablante o latino, el error es un mal, ¿no? Sí, de equivocarse, fracasar, no está bien visto. Y yo creo que si algo debemos hacer es empezar a darnos cuenta que el error no es más que un momento para aprender y para mejorar. Y esto es una cosa que normalmente es algo que nos acompaña durante el proceso emprendedor. Emprender es muy difícil, conseguir éxito todavía lo es más. Por lo tanto, toda aquella persona y todas las personas que trabajamos y que colaboramos en proyectos emprendedores tenemos que estar preparados para equivocarnos, para fracasar y obviamente para después utilizar todo ese aprendizaje en futuras decisiones que tengamos que tomar. Así que tanto la cultura del error como la gestión del fracaso es sumamente importante. Entonces, dicho estas ideas fundamentales, le doy la palabra a Daniela y a Manuela para que presenten un poquito su proyecto y desde la base de lo que nos cuenten, yo empezar a profundizar en todos los demás temas. Pero quería calentar un poco a la audiencia con estas ideas fundamentales que yo creo que van a ser la base o el soporte desde el cual vamos a poder debatir. Gracias, Pepe. Muchas gracias a apps.co y a ti por la invitación. Nosotros somos 4.0, somos una empresa colombiana, creamos contenido digital donde les enseñamos a las personas en cada video a cómo invertir, a cómo manejar su dinero y crear riqueza. Principalmente orientamos todas las herramientas de educación para que las personas puedan hacer inversiones y generar rentabilidad en 3 bolsas de valor que nos comentaba Mateo al iniciar, en bolsas de valores de Tokio, Londres y Estados Unidos. Utilizamos una pedagogía tan fascinante que cualquier persona, sin ser un experto, sin saber nada de la bolsa de valores, terminará con cualquiera de nuestros cursos en un nivel de máster, es decir, sabiendo invertir en la bolsa y generando rendimientos financieros. Me encanta lo que Pepe nos decía ahorita de que el proceso de liderazgo tiene muchas etapas y el del emprendimiento, sobre todo el del equipo. El equipo que compone el emprendimiento es para mí, lo más importante de una organización, porque ellos son los creyentes de la ideología. Y cuando uno empieza a emprender, empieza con una idea de negocio y termina con otra.
pivoteó tantas veces que muchas veces se desdibujó la idea inicial y no está mal. Por eso, los emprendedores que nos están viendo, miren su equipo de trabajo y observen que tengan creyentes, porque esos creyentes son los que nos permiten pivotear en cada paso que damos. Eso somos nosotros, 4.0, una plataforma de educación donde les enseñamos a ustedes a invertir desde muy poco capital, tienen conocimiento profesional de 2 expertos y un acompañamiento personalizado. Pues muy bien, pues muchas gracias. Cualquier pregunta que tengamos al respecto o cualquier cuestión que queramos que Daniela o Manuela nos aclare en torno al tema es sumamente importante. Probablemente ellas sean un ejemplo de lo que es poder trabajar en equipo y de lo que es alineación desde el punto de vista de la estrategia del proyecto que han terminado configurando, porque un proyecto pasa por muchísimas etapas, pero ya el proyecto que hoy es visible y que se está aplicando y se está desarrollando y que tiene clientes, es un proyecto que no ha llegado hasta aquí de una manera sencilla. Probablemente ellas puedan contar muchísimas experiencias de todo ese proceso y cómo el proceso de relación humana y las relaciones interpersonales que ellos han ido forjando a lo largo de este tiempo son un tema sumamente importante. Quizás después les pida que en algún momento me cuenten alguna experiencia humana de las que yo voy a hablar aquí hoy, pero que de alguna manera ilustre lo que yo voy a explicar. Bueno, gracias y seguimos la conversación. Cualquier pregunta que tenga la audiencia, encantado de poder responderla, pero voy a contextualizar el campo de qué es un emprendedor. Es importante que entendamos qué es un emprendedor, porque lo que no podemos es equivocarnos a la hora de iniciar este tipo de proceso, ¿no? Al cual estamos invitando a muchísimos equipos, a muchísimas personas que tengan ideas para que participen en este programa, pero que es importante que sepamos que un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio partiendo de la innovación o de una manera particular de entender un negocio. Y es muy importante decir que un emprendedor es un empresario de la innovación, fundamentalmente. Es alguien que nos propone una nueva solución y que nos propone una nueva idea de cómo creemos que se deben hacer las cosas. Y ahí terminamos legitimando esa idea, los clientes, los usuarios, los que realmente necesitamos esa idea. Otra cosa importante que hay que tener claro es que el emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos. Emprender es una carrera de riesgo. Si dijimos que, entre otras cosas, es un proceso de innovación, también hay que decir que ese proceso de innovación conlleva un conjunto de riesgos y un conjunto de riesgos que tenemos que estar preparados para poder asumir. Y en muchísimos casos los riesgos no son bajos, dependiendo de dónde estemos, en qué ámbito del negocio o en qué sector estemos, probablemente el riesgo aumente muchísimo en función de la realidad de lo competido que esté este sector en el mercado, ¿no? Por lo cual, estar preparado para lo que va a venir, para esa incertidumbre, para ese riesgo, es un aspecto de suma importancia. Después me gustaría dejar claro que hay varios tipos de emprendedores que a la vez, vamos a decir así, se pueden superponer. Están los llamados emprendedores sociales, que son aquellos emprendedores que desarrollan un proyecto, emprendedor, sea digital o no, o sea, incluso de intraemprendimiento, pero son emprendedores que desarrollan un proyecto con una visión más social y menos lucrativa. Y también podemos mencionar como otro tipo de emprendedor los emprendedores digitales, ¿no? Aquí tenemos dos emprendedoras digitales que han basado el desarrollo de su proyecto en herramientas tecnológicas digitales. Aquí quiero dejar claro una cosa, y que es uno de los debates que hay en el mundo o la tecnología o las personas o la tecnología. Yo siempre digo en mis ponencias que la tecnología es un medio para conseguir el fin. No es el fin, es el medio para conseguir el fin. Delante de las tecnologías y por delante de las tecnologías, primero las personas, después los procesos y después las herramientas y las tecnologías que nos permitan
desarrollar y nos permitan optimizar y poner en la mano de nuestros clientes la idea o el proyecto o el producto de negocio que queramos presentar a la comunidad o al entorno. El segundo tipo de emprendimiento es el emprendimiento digital, ¿no? Este emprendimiento se le conoce también como emprendedores online, y son personas que emprenden en negocios y proyectos ya específicamente con fines de lucro, y que se soportan o se fundamentan en tecnología y también a través de Internet. Así que, dicho esto, emprendedores sociales, que los pudiéramos tener dentro de las personas que nos están escuchando, o proyectos que tengan emprendimientos sociales o emprendimientos digitales, o intraemprendedores que pueden haber dentro de empresas y que se les ocurren nuevas formas o nuevas maneras de hacer las cosas, es importante que tengamos en cuenta que hay esa variabilidad de tipos de emprendimiento. Y obviamente se pueden mezclar, puede haber un proyecto digital que esté vinculado con un tema social, o sea, no, espérate un momentico que estoy llamando por teléfono. ¿Me escuchan? ¿No ha perdido la comunicación? Entonces, una vez tenido claro estos tres tipos de emprendimiento, es importante saber cuáles son las características del entorno en el cual nos estamos desarrollando. Piensen que vivimos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es lo que se conoce como el entorno VUCA. Importantísimo tener en cuenta que no vivimos en un entorno que nos pone fácil las cosas. Es un entorno que tenemos que saber valorar y que tenemos que saber diagnosticar y evaluar en cada momento. Yo diría que evaluarlo en todas sus dimensiones, económicas, sociales, políticas, culturales, tecnológicas. Tenemos que tener una visión amplia y profunda en esos estudios, esas profundizaciones que hacemos del mercado y del entorno cuando vamos a proponer una nueva idea, y es de suma importancia tener en cuenta ese escenario, ese contexto en el cual desarrollamos un proyecto emprendedor, porque probablemente si no somos capaces de leer bien la realidad, ese proyecto de emprendimiento no va a tener sentido, no se va a ajustar, no va a generar una solución, o no va, que los hay, algunos proyectos que son muy disruptivos precisamente, porque son capaces de elevarse por encima de ese contexto para proponer y desarrollar soluciones que son novedosas, y son maneras y formas de hacer las cosas que nunca antes se habían hecho y que en muchos casos ya han visto los resultados que hay. Hay muchísimos ejemplos de empresas que han sido totalmente disruptivas y que han hecho una propuesta diferente a la hora de hacer las cosas. Hay una cosa una frase que les quiero comentar que me gusta mucho y que la encontré en una presentación de un experto catalán que se llama Alfons Cornella y que tiene que ver con el entorno, que dice: el precio de la libertad es la incertidumbre. Si quieres ser libre, tienes un futuro incierto, y si quieres ser absolutamente seguro, tienes que sacrificar la libertad. Y yo creo que esa es una decisión que tenemos que tomar las personas que nos vamos a dedicar y que nos dedicamos a emprender. Y es que si queremos proponer y queremos desarrollar y queremos arriesgar y queremos innovar, pues vamos a tener que saber desarrollar y sabernos enfrentar a ese entorno incierto, y obviamente eso nos hará libre, pero si no somos capaces y no tenemos esa capacidad, pues probablemente esa capacidad de emprendimiento la vamos a tener que relegar y dedicarnos a trabajar para otros, que es lo que más seguridad nos puede dar. Un tema, no voy a hablar de datos económicos, la situación económica de Colombia, de España, del mundo, más o menos ya la tenemos a la mano cuando escuchamos los medios de comunicación. Mucha preocupación en todos los sentidos: desempleo, caída del Producto Interior Bruto, o sea, disminución del consumo, reducción de la jornada laboral, caída de los precios del petróleo. O sea, hay toda una serie de problemáticas contextuales que son importantes tener en cuenta, porque probablemente aquí hayan posibles soluciones también para el futuro. Es precisamente el propio contexto el que nos va a dar pistas sobre dónde están las posibles oportunidades para el futuro, y por lo tanto hablar de economía hoy es complicado, pero lo tenemos tan a la mano que sabemos qué es lo que está ocurriendo, y no me voy a dedicar ni un minuto a hablar de ese tema.
sí voy a hacer énfasis en cuáles son los desafíos de un emprendedor. Y yo creo que la conferencia va en términos de desafío. Y el primer desafío, voy a hablar de 8 desafíos. El primer desafío fundamental es disponer de capital. No sé ustedes, Daniela y Manuela, cuando empezaron este proyecto, cómo pudieron conseguir estos recursos, pero disponer de capital es un desafío importante y poder contar con los medios financieros es importante. El otro desafío importante que hay es la gestionar la crisis, ¿no? Saber cómo en el contexto de crisis podemos proponer ideas nuevas, ¿no? Y cómo podemos dar soluciones nuevas a nuestros clientes, ya teniendo en cuenta la situación de crisis económica que tenemos. Otra cosa importante y otro gran desafío es conseguir un buen plan de marketing. Tener un buen plan de marketing que nos permita, en este caso me imagino que ustedes deben estar desde que pudieron desarrollar la primera producto mínimo viable, el dinero, toda la inversión se ha ido en dar a conocer y difundir el proyecto. Por lo tanto, conseguir un buen plan de marketing es de suma importancia, y obviamente crear un producto, si puede ser, y vender un producto que sea único o que sea atractivo o que sea novedoso, también es un gran desafío a la hora de diseñar el producto. La otra cuestión importante es la gestión del flujo de caja, cómo gestionar los recursos que tengo, dónde los pongo, dónde los invierto. Otra cuestión importante también, dependiendo del negocio o del tipo de ambiente en el que esté o de la innovación de la que se trate, es obtener acuerdos, licencias, registros y patentes. Si queremos patentar los productos, eso, dependiendo en qué ámbito, tiene un coste, no es barato. El proteger todo ese producto es alto. Montar un negocio con un presupuesto reducido es otro gran desafío. Y por último, que es el ámbito que más me ocupa, es estructurar un equipo humano sólido, competente y cohesionado en torno al proyecto emprendedor. Digamos que aquí he hecho un listado, no sé en el caso de ustedes cuál ha sido de estos desafíos el que creen que ha sido más crítico para ustedes. Empecemos por el punto número 1 que tocaste, que me pareció súper interesante. Y es lo primero, cómo emprender y cómo conseguir el capital para poder emprender, ¿cierto? Que esto es supremamente importante. Y bueno, yo les voy a contar un poco la historia, mi historia. Primero tuve un trabajo, ¿cierto? De ese trabajo fue como me pude capitalizar. Trabajé 6 años y desde esos 6 años, desde que empecé a laborar, siempre yo he querido ser independiente. Y así fue que empecé a tener mi capital. Después tuvimos otra serie de proyectos. Durante todos esos 6 años intenté emprender de todo, ¿cierto? Después ya logré empezar a emprender en la bolsa de valores. ¿Y cómo logré ese capital? Definitivamente tuve un empleo antes, y de ese empleo ahorré, con ese empleo me pude educar, y no solo en un lugar, sino en varios lugares, y después pude empezar a ser rentable en las inversiones. Eso fue el primer punto, Manu. Total, Pepe. Aparte del capital, que es vital, no coman cuento de que para emprender no necesitan dinero. Sí necesitan. Poquito o mucho, pero necesitan capital. Aparte del dinero, lo que a mí me parece que es muy, muy importante es saber hacia dónde va tu sueño. Tú puedes tener muchas ideas, lo que hablábamos ahorita, el pivotear esas ideas. Entonces, focaliza ese sueño y centra todas las energías de tú, si tú eres un líder, de ti y de tu equipo de trabajo hacia el cumplimiento de ese objetivo. Y sí, los primeros ingresos se van para marketing, los primeros ingresos se van para todos los procesos. Si quieres escalar, tienes que invertir con ese dinero y serán los primeros años los que no ganes ni un peso. Ni un peso los que ganes por medio de tu empresa, porque esa empresa es un bebé y requiere que tú reinviertas y reinviertas todo lo que ganes para que obviamente pase de un producto mínimo viable a una empresa como tal que genere utilidades y estabilidad al equipo de trabajo, a los stakeholders que
que estén en tu comunidad. Entonces esto también me parece chévere. Hay que tener dinero, hay que saberlo administrar en un flujo de caja. Por favor, mucho marketing y tengan un producto mínimo viable que no solo satisfaga una necesidad y no solo que innove, sino que también sea muy escalable. Tú puedes crear algo súper innovador, pero no puedes estar en el país donde se vende. Ahí está el primer producto Exacto. mínimo viable que por acá nos preguntan. Manu, cuéntanos un poquito sobre cómo fue ese mínimo producto viable de nosotras. No, el mínimo producto viable de nosotros era un sistema financiero. Íbamos a ponerle competencia a los bancos. Ambicioso, supremamente ambicioso, pero ¿era escalable? No, requería mucho capital, demasiado capital. Y bueno, en Latinoamérica es difícil las industrias fintech, es decir, esas industrias tecnológicas que quieren escalar y sí, hacerle la competencia a los bancos o a sistemas financieros. Pues quebramos, logramos una patente de invención con ese producto mínimo viable, pero quebramos. ¿Por qué? Porque requería mucho dinero y la verdad no se vendía muy fácil. Pero ¿qué hicimos? Ay, las personas no entienden ese mínimo producto viable. Pivotemos, o sea, cambiemos de idea, vámonos por el mismo sueño, pero cambiemos el camino. Y si les enseñamos a las personas a invertir, nosotros somos inversionistas en bolsa, ¿por qué no cogemos ese chip que nosotros tenemos y se lo ponemos a todas las personas? Y luego ahí sí le creamos la competencia a los bancos. Entonces el mínimo producto viable era un sistema financiero. La empresa que tenemos ahorita es pivotear ese mínimo producto viable y nos llevó a tener una academia de inversión. Tenemos más de 800 estudiantes en diferentes países de Latinoamérica y en esta pandemia han crecido las ventas increíblemente, porque ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen? Crear dinero. ¿Desde dónde? Desde la casa. Desde la casa, porque no podemos salir. ¿Y qué hacemos nosotros como Sirio Broker y 4.0? Enseñarles a ustedes a cómo hacerlo. Y lo mejor es que tenemos el respaldo de apps.co y de secretarías de educación, que dicen que sí, realmente nosotros hacemos las cosas muy bien. Sí, eso es. Entonces, yo creo que ahí resolvemos esas dudas. Para las personas los invito a que nos sigan en @SirioBroker en Instagram. Allí subimos demasiado contenido de valor sobre inversiones. Si alguna vez le ha tocado ese chip, venga, ¿qué es este tema de las inversiones? Los invito a que nos sigan. Perfecto, @SirioBroker. Genial, muy buen resumen. Mira, yo diría que hay un desafío más y lo acaban de decir ustedes. Dice, es conseguir un conjunto de instituciones, de stakeholders que ayuden a desarrollar e impulsar tu negocio. Porque lo que sí está claro es que solos hoy es muy difícil poder desarrollar un proyecto empresarial sabiendo todos los obstáculos y todas las barreras que hay en el mundo emprendedor y sobre todo financiera, para poder acceder. Pero si se cuenta con un apoyo como el de apps, como de instituciones públicas o privadas que de alguna manera han apostado por vuestro proyecto, pues probablemente ese camino pueda ser mucho más fácil y pueda ser mucho más llevadero, ¿no? Pero ya ustedes lo han visto, en vuestra primera idea de negocio, pues fracasaron. Porque muchas veces cuando entramos a estas ideas y entramos en estos proyectos, desconocemos muchas cosas de las interioridades de un sector. No conocemos a fondo el sector. Y cuando empezamos a desgranar, a investigar, a explorar, es que nos damos cuenta realmente de cuál es la verdadera idea innovadora, dónde está la innovación. Porque hemos tenido en cuenta la competencia, hemos visto cuáles son las propuestas que hay en el mercado, cómo se están haciendo, qué resultados están teniendo, de qué manera las están haciendo, si son propuestas éticas o no son éticas. Si lo que solo están es preocupadas por vender, pero por el camino se han olvidado de que le están vendiendo a personas que están invirtiendo sus 4 pesos o sus 4 dólares o sus 4 euros en un proyecto ilusionante. Y obviamente si no tienes en cuenta todo eso, probablemente no tengas éxito, ¿no? Y yo creo que vuestro proyecto, por lo que he logrado saber y lo que me han contado, tiene un fundamento ético importante. Si no se trata de manipular a nadie, sino de facilitar a las personas las herramientas que le permitan tomar la decisión o no de querer invertir o no en bolsa sus recursos
y su dinero. Así que por mi parte, obviamente, reconocer eso, porque la ética es muy importante en el mundo de los negocios. La sostenibilidad y la responsabilidad social es clave en los proyectos empresariales que podamos emprender, con lo cual, felicidades, ¿no? Daniela y Manuela. ¿Querías decir algo, Daniela? Sí, por acá nos preguntan que muchas personas han fracasado en este tiempo de pandemia. Y yo creo que son muchísimas y eso me entristece demasiado porque tengo personas muy cercanas que lastimosamente han fracasado y llevan construyendo una empresa 30 años y llegó esta pandemia y se las tumbó. Y eso realmente es muy triste, es muy conmovedor, pero pasa algo y es que las personas tenemos un problema y es que encontramos una solución, esa solución nos genera ingresos, tenemos nuestra empresa en un punto estable y hay un problema, dejamos de tener en cuenta la tecnología y la innovación, como en el caso de personas que llevan 20, 30 años con empresas. Empezaron a trabajar su negocio igual, y resulta que cuando llegó este tiempo de pandemias no tienen nada de marketing, no tienen nada de redes sociales, no saben cómo vender por allí. ¿Qué les tocó hacer? Empezar a cambiar, a pivotear a otros modelos de negocio, porque si en este tiempo nosotros no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, seguramente en 5 años también quebraremos, porque las crisis son cíclicas. Cada 10 años aproximadamente estamos teniendo crisis. Y si nosotros no nos adaptamos a lo que viene la innovación, a lo que viene la tecnología, difícilmente vamos a poder salir adelante. Correcto. Exacto. Lo que dice Dani es muy, muy cierto. Hoy en día el auge es el Internet. Sí. Pero eso no va a durar para siempre. Hay que seguir innovando dentro del Internet. Hoy es el auge, mañana no. Mañana será el IoT, que es el Internet, pero de las cosas, la inteligencia artificial. Entonces, todos los que estamos en el mundo digital, pues no nos podemos quedar aquí solo con el Internet, ¿no? Tenemos que irnos a expandir nuestros modelos de negocio. Entonces nos preguntan, ¿han tenido nuevas miradas con su negocio ahora en la pandemia? Sí, claro que sí, porque hay que proveer soluciones. Hay personas que se quieren educar y para eso estamos nosotros. Hay personas que quieren que uno les dé una mentoría sobre qué negocio crear en esta pandemia. Nosotros con el área profesional que tenemos, pues les enfatizamos, vamos y los llevamos por el camino que mejor puede hacer para esa persona. Entonces vayan y nos contactan @SirioBroker, nuestra plataforma de educación 40.co. Y Pepe, cuéntanos, ¿qué te parecen nuestras experiencias? Hombre, magnífica, está clarísimo que en los tiempos actuales, ya lo había dicho yo en mi encuadre, que la tecnología no se puede desafiar, la tecnología es medio. Vivimos en un mundo digital y obviamente la tecnología es sumamente importante, e innovar e ir modificando y mejorando las herramientas tecnológicas para llegar de una manera lo más eficaz y eficiente a nuestro cliente, pues es un reto diario, y que las irá llevando por el camino de la innovación en ese campo y probablemente irán mutando en plataformas, en diferentes maneras, en diferentes formas de llegar a vuestro usuario final, que es el que al final va a ser vuestro cliente. Con lo cual, avanzo un poquito más en este tema del emprendimiento y es un poco dejar claro qué necesita tener un emprendedor para tener éxito. Fíjense que todo siempre deriva en las personas. Las personas terminan siendo un elemento importantísimo, pero al cual le damos poca importancia, pero que es sumamente importante. Y es, por ejemplo, para los emprendedores que nos escuchan, tener una buena idea es fundamental, diferenciarse de la competencia, poseer medios económicos y financieros, tener ilusión y motivación en el proyecto que queremos desarrollar, ser creativos y, si es posible, innovar en el producto que vamos a hacer, tomar decisiones, que es un aspecto sumamente importante, porque si no somos capaces de tomar las decisiones acertadas, pues tomar decisiones y arriesgar, estar rodeados de un entorno profesional y de un soporte, de una red de apoyo importante es sumamente útil. Tener unas buenas redes sociales, trabajar con personas diversas y crear equipos diversos, diferentes géneros, diferentes razas, diferentes países, diferentes culturas. La multiculturalidad
es un aspecto importantísimo en el mundo global en el cual vivimos, y obviamente un equipo multicultural variado, incluso en diferentes visiones profesionales, o sea, que no sea solo la visión, que todo el equipo sea de marketing, o todo el equipo sea ingeniero, o todo el equipo sea psicólogo, sino que podamos contar dentro del equipo con diferentes perfiles profesionales. Y obviamente es también importante tener un lugar de trabajo inspirador, un espacio donde nos sentamos bien, donde estemos cómodos, con todas las comodidades, con luz, con temperaturas agradables, un espacio, vamos a decir así, como lo son muchas veces los espacios de coworking, que son espacios que son creativos, que son ilusionadores, donde conocemos a mucha gente, donde podemos intercambiar y compartir ideas que tenemos. Estas son algunas de las cuestiones que nos ayudan y que son de suma importancia. Y ahora me gustaría hablar un poquitico de temas de competencias. ¿Qué competencias, además de estos factores importantes de éxito, que son importantes para el éxito de un emprendimiento? Me gustaría hablar un poquito de competencias, de esas competencias que van a ser necesarias. Y cuando hablamos de competencias estamos hablando de personas, estamos hablando de las competencias que tiene ese equipo emprendedor. Y yo creo que una de esas competencias fundamentales es actitud ante el cambio, y la gestión de la incertidumbre es clave, y sobre todo en tiempos de pandemia, más que nunca. Yo creo que si algo nos caracteriza ahora mismo es que nadie sabe cuándo se va a acabar esto. En otros momentos de la historia la gente más o menos podía prever lo que iba a pasar, pero el impacto real que va a tener esta pandemia nadie lo puede. Hoy en día, cuando escuchas diferentes expertos, diferentes medios, no hay un día, no hay una fecha, no hay un momento en que tengamos fijado que se va a acabar esto, para poder entonces realizar y desarrollarnos de manera, digamos, normal, como se hacía antes. Entonces, tener una actitud ante el cambio, innovar constantemente, ser flexible, asumir riesgo, tener una visión de futuro, a pesar de que el futuro es incierto, y tener proyectados unos objetivos de cara al futuro, es fundamental. Y obviamente también es muy importante el manejo de tener y poseer las competencias digitales necesarias para desarrollar nuestro proyecto empresarial, porque si estamos en la era digital, en la era líquida, en la era de la cuarta revolución industrial, lo que no puede ser es que las personas que emprendamos no tengamos al menos en nuestro equipo un experto en temas digitales. Si nos coge ya con 50 años, como me cogió a mí, el emprendimiento, y no, pues al menos debes tener un equipo lo suficientemente preparado y actualizado para que pueda ayudar al equipo emprendedor en la toma de decisiones en torno a las tecnologías y las herramientas digitales. Y por último, manejar y trabajar y saber gestionar muy bien equipos y saberlos liderar. Esto es un tema que quiero hacer mucho énfasis, y sobre todo todas estas competencias a través de espacios virtuales, porque fíjense qué es lo que está ocurriendo hoy. Todas estas competencias las podíamos tener en espacios no virtuales, sino presenciales, pero ahora estas competencias las tenemos que saber aplicar en entornos virtuales. Con lo cual, tenemos que habituarnos, adaptarnos a las tecnologías, que es lo que le ha pasado a muchísimas empresas, que de un día para otro han tenido que mandar el 80% de su plantilla a teletrabajar. Entonces, imagínense lo que es ponerse a teletrabajar y a familiarizarse y a ganar confianza con estas tecnologías. Incluso aprender cómo se usa una plataforma digital, cómo se forma, cómo se enseña hoy a través de Google Classroom, o Zoom, o Meeting, o todas las herramientas que hoy tenemos a la disposición, incluso la que estamos utilizando, StreamYard, para hacer, por ejemplo, la formación. Si yo en 3 meses he aprendido a utilizar más plataformas que en toda mi vida. O sea, sí, yo no había tenido nunca tanto contacto con el mundo de las plataformas en 3 meses como la que había tenido a lo largo de toda mi vida docente educativa, que ya tenía experiencia en formación a distancia, pero nunca antes había podido tener que, me he visto obligado, ya no porque quisiera, sino porque había que hacerlo para poder mantener mi actividad profesional y académica. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta estas competencias, que no les voy a hablar de todas las competencias, pero sí les voy a hablar de cuáles son los errores habituales de un emprendedor. Es importante saber que hay muchos errores, cometemos muchos errores, probablemente sean lo contrario a las cosas que le he dicho antes, pero bueno, voy a hablar de algunos de los errores que hay que y más habituales de un emprendedor. Y uno de ellos es la falta de experiencia en el sector. Creo que ustedes
tuvieron Total. ese golpe lo tuvieron cuando entraron en el mundo financiero. No Sí. conocen el sector. Una mala ubicación, ahora mismo la ubicación puede ser en virtual o puede ser presencial, pero si es en un lugar físico hay que estar bien ubicado, pero si es en internet hay que estar bien posicionado. Por lo tanto, una buena ubicación a nivel digital. Falta de plan de negocio, no tener un plan, que decías tú, que no tener una estrategia. Perder demasiado tiempo en la elaboración del producto es importante, no se puede perder tanto tiempo. Cuando tengamos la primera versión, pivota, y hay que empezar a iterar el producto mínimo viable cuanto antes para que el producto, para ir aprendiendo en la práctica y con los errores. También empezar sin capital suficiente, no tener mercado, querer empezar a lo grande. Siempre nos pasa que queremos tener gran producto, y queremos empezar a lo grande. También queremos tener un crecimiento excesivo y rápido, y el crecimiento no siempre depende de nosotros. Publicidad insuficiente, estar demasiado solos, muchas veces la soledad, el no contar con un equipo de trabajo que te permita, que te acompañe en todo ese proceso de soledad que implica emprender, porque emprender es un momento, es decir, es un proceso solitario, vamos a decir así. Todo el mundo dice, ¡ay, qué bien! Pero la responsabilidad que tú estás asumiendo es muy grande, los riesgos que estás corriendo son muy grandes y por lo tanto hay que estar acompañado, hay que tener un sistema de apoyo que nos permita, apoyarnos cuando necesitamos, las dudas, las preguntas, las depresiones que nos pueden entrar en el proceso de emprendedor. Abandonar demasiado rápido también puede ser un grandísimo error. Hay personas que si no les funciona la primera, ya se retiran. Rodearse de personas poco capaces y no tener equipo, no elegir el equipo adecuado. Hay que buscar a las personas adecuadas. Este proceso es como el de buscar pareja. Cuando tú buscas pareja, la buscas para toda la vida. Pues para un emprendimiento tenemos que intentar que el escenario sea prácticamente el mismo. Ya sabemos que para toda la vida es complicado, porque las empresas nacen, se desarrollan y mueren, como las personas, pero tener un equipo para toda la vida, ojalá que pudiéramos llegar, crecer y desarrollarnos en un proyecto emprendedor para toda la vida. No poner al cliente en primer lugar, eso es otro grandísimo error. No adaptarnos a los cambios y una cosa importantísima, la falta de compromiso. Y les voy a decir una cosa, probablemente, seguro que ustedes, algunos de esos errores los habrán cometido y se habrán dado cuenta de ello lo antes posible y hayan podido corregir el tiro rápido, ¿no? Y reorientar las decisiones que han ido tomando. Pero fíjense, dentro de las 5 causas más frecuentes de fracaso empresarial, les voy a decir 5 causas. Fíjense las 5 causas más importantes de fracaso empresarial. Hay una estadística que dice que 9 de cada 10 empresas tienen que cerrar antes de cumplir su 5º año de vida. Esto es sin hablar de pandemia, Estoy hablando en condiciones normales. Ya en una pandemia, el golpe y el fracaso puede ser todavía mayor. Pero mira, 5 grandes causas, y ya las he mencionado de alguna manera, pero quiero enfatizar: no tener plan, presupuestos conservadores e ineficaces de marketing, mala gestión financiera de los beneficios, una falta de estrategia en recursos humanos y la planificación de las necesidades de talento que requiere la organización, y por último, falta de inversión en I+D. Tenemos que tener presupuestos para todas esas. Si tenemos 20 euros, 5 para marketing, 3 para gestión humana, para equipo, porque hay que mantener equipo, el equipo muchas veces hay que pagarlo. Normalmente en el ámbito de los emprendedores no cobran salario porque se sacrifican durante los primeros años por lo menos. Y oye, bienvenido que cobre salario antes, pero muchas veces es con recursos y a costa de no recibir salario y destinar todo el dinero a eso. Y obviamente tener un poquitico de dinero para ir invirtiendo en I+D y en desarrollo. ¿Cuáles son los retos de la gestión del talento en el ámbito de los emprendedores? Yo diría, y les voy a decir claro, 5 temas que yo creo que son vitales, y aquí me voy a quedar para generar una interacción. 5. Liderazgo de equipos, estrategia y valores compartidos. Un proyecto emprendedor necesita un líder, un equipo bien configurado, bien conformado, una estrategia clara,
y obviamente unos valores que podamos compartir todos, que sirven como canal y como vía y como vertebradores del proyecto emprendedor. Y por lo tanto, fundamentalísimo. Alineación de los procesos psicológicos. En la organización se transcurren y ocurren cada minuto muchísimos procesos psicológicos, como son la cultura organizacional. Queremos crear e ir creando una cultura organizacional para todo el que va incorporándose se vaya alineando con esa cultura organizacional, con esos valores que queremos tener como empresa, con esas normas de funcionamiento, con esos rituales de trabajo que queremos construir en nuestra organización, ¿no? Esos valores culturales que son tan importantes. Que el clima organizacional, crear un ambiente de trabajo favorable y beneficioso para el equipo y para todo el que se incorpore, más allá del equipo fundacional. Generar estructuras de decisión lo más planas y lo más horizontales posible, porque muchas veces empezamos ya desde el principio a crear estructuras muy piramidales, muy lentas en la toma de decisiones, muy burocráticas, y obviamente eso es un problema. Saber gestionar de manera clara los cambios que se van produciendo en el entorno y cómo acompañar y apoyar, sobre todo desde el liderazgo de la organización, el proceso de cambio que todas las personas tienen que vivir. En el proceso de cambio hay muchas dudas, hay mucha resistencia, hay muchos miedos, pues tenemos que tener la capacidad de poder generar y acompañar esos procesos de cambio. Crear espacios de participación, colaboración, confianza, reconocimiento de la propia organización. Ustedes son un pequeño equipo. Si ustedes no se reconocen unas a otras, tienen un problema, porque en cualquier momento, ¡boom!, les baja el ánimo. Mecanismos de reconocimiento, de involucración, de toma de decisiones. Todos estos aspectos que llamamos procesos psicosociales son procesos que hay que tener muchísimo cuidado y que no se pueden dar por ya, porque están ahí. No, es que dependiendo de cómo gestionemos y cómo intencionalmente acompañemos estos procesos dentro de la organización, vamos a tener unos resultados u otros, porque ¿quién quiere trabajar en un entorno, en un ambiente tóxico? Imagínense innovar en un ambiente tóxico, en un ambiente laboral tóxico. Nadie puede innovar en esas condiciones. Todo lo contrario. Entonces, es sumamente importante cuidar estos procesos psicosociales que son importantísimos. Otra cosa importante, el tema de la otra clave es todo el tema de llevar la tecnología y de ir aterrizando la tecnología y todas las innovaciones que hay en materia de inteligencia artificial a la gestión de personas. Fíjense por dónde va el mundo. En el muy poco plazo serán algoritmos los que gestionen, miren, la selección. Un algoritmo que gestiona quién entra y quién no entra a una organización. ¿Qué vas a cobrar? ¿Cómo te voy a promocionar? ¿Cómo te voy a evaluar? Los algoritmos van a poder detectar si hoy estás triste o estás contento. Y si tienes el ánimo bueno o lo tienes malo. Sí, con lo cual, muchísimas de las funciones que hoy desarrollamos y hacemos y acciones de gestión de talento que realizamos las personas van a pasar a manos de algoritmos. Fíjense cómo... De hecho... Sí. Que de hecho por acá tenemos una pregunta de alguien que nos dice: Daniela, Manuela, ustedes desarrollaron una empresa digital, ¿cómo hicieron el acercamiento a la tecnología? En realidad, siempre quisimos tener algo digital, siempre desde que tuvimos el primer emprendimiento en el que fracasamos. Ese emprendimiento era financiero, pero era digital. Allí nos estrellamos súper feo porque no conocer, ninguna de las dos, respondo a la pregunta, ninguna de las dos es desarrolladora de software, no conocer el tema digital, no conocer cómo realmente se hace el desarrollo de plataformas. Eso sí que gasta uno plata, porque si no conoces a una persona que sea honrada, en realidad te come todo el capital, y eso es una gran experiencia. Y quiero que si alguien quiere incursionar en este mercado digital, vayan directamente a una empresa, que una empresa les haga el trabajo. Eso es una recomendación gigante. Si ustedes conocen un desarrollador que trabaja solito, conozcan muy bien a quién le ha trabajado y contáctese con esas personas, cómo quedó con su producto, si quedó satisfecho o no quedó satisfecho. Exacto. Eso es algo
súper importante. Tú puedes tener el boom de la idea, pero coge un desarrollador, te dice que te hace todo y después te saca un montón de plata, te roba y te deja ahí. Literal, o sea. No es general. No Por es eso general, decimos, no. Preferiblemente contrata una empresa que desarrolla software. Y es que ninguna de las dos somos desarrolladoras. Eso. Entonces, ¿qué hicimos? Contrate un desarrollador. ¿Y de dónde sacamos el desarrollador? Entonces probamos muchos desarrolladores de software, malas experiencias y otras buenas experiencias. ¿De dónde sacamos esas buenas experiencias? Normalmente de empresas que desarrollan software. ¿Por qué? Porque hay un respaldo. Entonces los llamamos a eso. Busquen un buen desarrollador porque allí el software, ese medio digital, va a ser un canal. No es el fin, como dice Pepe, pero es un canal que hay que ponerle mucho cuidado. Pero es un medio súper necesario. Exacto, entonces cuidado con eso. Otra cosa, no nos podemos quedar con el desarrollo de software en lenguajes de programación básicos. No podemos decir nosotras dos que somos financieras e inversoras, no, pues como tenemos a alguien, no nos entendamos del tema. Para nada, ustedes tienen que exigirse y aprender del tema. No me gusta, tienen que hacerlo porque es un engranaje de su organización. Entonces, así ustedes tercericen ese proceso, conozcan qué se está haciendo, conozcan cómo se hace, de una manera muy básica, moderada o experta. Entre más rápido, más arriba sea el nivel, pues mejor para su propia organización. Así que exíjanse en ustedes mismos de también aprender desarrollo de software, marketing digital, psicología del consumidor. ¿Por qué? Son skills que van a hacer que sus ventas aumenten y que su organización siga en el tiempo. Correcto. Muy importante. Miren, acabas de tocar uno de los grandes errores que se cometen a la hora de conformar un equipo emprendedor. Y les voy a dar unas cuantas claves que he recogido y que he encontrado en la literatura sobre el tema y que yo creo que puede servir para los futuros emprendedores que están aquí, que nos están escuchando. Y es, por ejemplo, uno de los errores que todos los miembros del equipo fundacional tengan el mismo perfil profesional. Esto es un problema. Y parece que no, porque si no, después vamos a terminar pagando a un tercero las aportaciones que nos podría hacer un socio. Pero obviamente cada equipo emprendedor se conforma como quiere. Pero una vez conformado, tienes que asumir los errores de esa conformación. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendan los expertos? Normalmente crear un equipo emprendedor multidisciplinar. Sí. Multidisciplinar, con diferentes miradas, que los emprendedores, además de estar comprometidos y de no cometer todos los errores que ya he comentado antes, y de fijarse en los aspectos que son fundamentales, una de las cosas es que tengan el mismo perfil. Otra cuestión y otro error importantísimo que cometemos es la dedicación parcial al proyecto emprendedor. Los proyectos emprendedores necesitan dedicación a tiempo completo, dependiendo del momento en el cual estén. O sea, no cometan el error de entrar en un proyecto emprendedor que necesita fuerza, energía y tiempo y quieran hacerlo desde un rol de socio y además trabajando tiempos, un tercio de la jornada o media jornada o un cuarto de la jornada o depositar la responsabilidad en otros para que lo hagan. Esto es uno de los errores más habitual. El otro es el tema de la mala distribución accionarial. Hay muchos emprendedores que han tenido experiencias, que han contado muchísimas experiencias sobre el tema de las distribuciones accionariales. Sí, normalmente la distribución accionarial debe ser en función de las aportaciones que hacen cada miembro al proyecto. Y hay veces que te encuentras gente que controla un proyecto, pero las aportaciones que hace son las mínimas. Y cuando la gente ve que los que están aportando y los que más aportan no reciben los réditos que eso tiene, pues empiezan a surgir muchísimos conflictos que definitivamente terminan influyendo en el resultado final de la startup y muchas veces hasta en la desaparición. Y la otra cuestión clave, que ya le he dicho, es la falta de competencias blandas de gestión, como el liderazgo, el equipo, y saber manejar todo esto hoy a través de la virtualidad, ¿no? De equipos remotos, ¿no? Solución de conflictos, negociación, comunicación, diversidad. Sobre todo ahora que estamos trabajando en remoto, la comunicación es un aspecto sumamente importante. Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Qué recomendamos en la creación de un equipo? Que el equipo deba ser entre 2 o 4 personas,
hay que repartir el capital claramente por partes iguales, sino en función de lo aportado y por cada miembro. Siempre es bueno que un emprendimiento o un equipo emprendedor tenga un líder, que es lo que se conoce como CEO dentro del equipo emprendedor. Y sobre todo en la etapa inicial, es la cara visible del proyecto y es una persona que debe tener la capacidad siempre de comunicar, de hablar bien en público, porque va a tener que estar en diferentes foros, va a tener que visitar instituciones, va a tener que hablar en público y tiene que tener esa capacidad de poder seducir y poder hablar de manera, vamos a decir, clara y contundente de cara a sus públicos de interés. También si el negocio tiene un importante componente tecnológico, es importante tener un CTO, un responsable en los temas tecnológicos. Y si es socio, se recomienda que pueda tener entre un 10 y un 15% del negocio, porque también hasta en estas cosas hay recomendaciones, ¿no? De qué se recomienda, qué participación dentro del negocio tenga los diferentes miembros del equipo. También, si tu negocio tiene un alto componente de captación de tráfico online en el mercado, y es muy importante, pues hay que tener un director de marketing que sea socio, y si fuera posible, que tuviera una participación también entre un 20 y un 25% del capital. Esto es sumamente importante. Y también, y un tema también importante, y si tu negocio también tiene un alto componente comercial, pues debes tener un director comercial y que sea también uno de los socios y que pueda tener entre un 15 y un 20%. Sobre todo esto es cuando el equipo está conformado por 4 personas, 3 o 4 personas, ¿no? Ya he visto que he repartido los porcentajes o las ideas o los aproximados de porcentaje que deberían tener los miembros de los equipos en función de la cantidad de emprendedores. Hay veces que el proyecto es unipersonal, eso es un riesgo muy alto. Cuanto menos personas hay, más riesgoso es. ¿Por qué? Porque estás solo. Y porque si tienes el 100%, probablemente después tengas muchísimos problemas porque tú tienes solo la responsabilidad. No puedes compartir la responsabilidad con otros expertos dentro del proyecto. Y por último, si el negocio necesita inyección de capital, también es importante alguien vinculado a la industria del capital riesgo. Es bueno siempre tener un socio que sea conocedor del mundo del capital y del mundo financiero, del mundo de la búsqueda de capitales. Si sobre todo es un proyecto que ya está en una fase donde necesita, por ejemplo, captar recursos en fondos de inversión y todo esto. Porque si un emprendedor no nace sabiendo todo esto, no nace sabiendo desgraciadamente todo esto. Pero por el camino te vas dando cuenta, con la experiencia y los fracasos, de que esta manera de redistribuir la organización del capital y obviamente la variedad de perfiles de los socios termina siendo un factor de éxito importante para los emprendimientos. Entonces, también es importante que estos socios sean, y lo dice mucha gente, que sean buenas personas. Y que de alguna manera, esto parece una tontería, pero termina siendo lo más importante. Que sean buenas personas y que tengan valores parecidos a los del emprendedor o a los de los líderes fundacionales. Se dice que es una buena práctica, una buena práctica que tenemos que tener en cuenta y que hay que saber utilizar. Yo creo que, dicho estas cosas, es importante que tengamos en cuenta que cuando vayamos a conformar estos equipos que estamos gestando y que estamos trabajando para crear nuevos proyectos, de alguna manera lo tengamos en consideración. Entonces, yo diría que con esta idea básica doy por resumido todos estos aspectos que hemos tocado, aspectos que son necesarios y que son de importantes para tener éxito en nuestros proyectos futuros. Muchas gracias, Manuel, por acompañarme en esta conversación, por todos vuestros aportes, y Mateo, te doy la palabra. Pepe, mil gracias. Creo que la verdad, pues, estuve por supuesto acá escuchando y tocamos bastantes temas que hacen referencia a toda la convocatoria que tenemos. Desde, por supuesto, estamos hablando de los equipos, cómo podrían estar conformados o cómo deben de estar conformados, cuando vayan creciendo esos emprendimientos, bueno, qué hacer
Hablamos, por supuesto, digamos, como de todo el tema virtual y tecnológico y cómo todas las empresas deberían de empezar a apropiarse de estas herramientas tecnológicas. Entonces creo que la verdad pues nos sirve muchísimo, no solamente para los emprendedores que vienen ahorita o que quieren ser parte de esta nueva convocatoria de apps.co, sino en general creo que para un emprendimiento que ya esté al aire y esté en funcionamiento y ya lleve un tiempo, o inclusive para empresas que ya también lleven 4, 5, 6 años, pero que, no, que digamos no tienen ni nunca han pensado en estas bases. Yo quiero preguntarle o decirle a Daniela, a Manuela, que pues finalmente pasaron por la iteración anterior, que les dejen un par de tipsitos también a estos emprendedores que ya llegan. Un par de cosas rápidas como para que tengamos presentes. Yo les doy así una pequeña intervención y ya. Manu, yo creo que es muy importante que dentro del equipo emprendedor tengan un desarrollador de software. Nosotros como Sirio Broker y como 4.0 lo tenemos, es un gran desarrollador, es una persona que nos ha ayudado demasiado a crecer, así que indispensable que en su equipo de trabajo haya alguien especialista en tecnología. Otra cosa, vendan, en serio, vendan. Vayan a vender. Exacto. Ustedes pueden tener la necesidad en su cabecita y en su plan de trabajo, en su valor agregado, en sus clientes, en sus canales, súper desarrollada. Pero van y venden y no sirve. Entonces, antes de cualquier plan de trabajo, antes de cualquier modelo Canvas o de lo que estén utilizando, vayan y vendan. Si venden, desarrollen planes de trabajo. Si no, pivoten. Listo, chicas, perfecto. Mil gracias, Pepe, de nuevo, muchísimas gracias también a vos. Esta horita y pico creo que estuvo realmente productiva. Yo por acá inclusive tomé notas de un par de cosas, así que muchísimas gracias a todos. Yo por último, invitar a todas las personas que nos están acompañando y de nuevo a los emprendedores o a los que están acá y no son emprendedores, pero conocen alguno, bueno, invitarlos de nuevo a que hagan parte de esta convocatoria. Acuérdense que solamente estamos hasta el 10 de agosto, 5 p.m. Estas son las redes sociales que tenemos para que igualmente nos sigan las personas que ya están, digamos, o que les hemos empezado a enviar alguna información vía correo electrónico. Estén muy pendientes porque mañana tenemos un evento muy especial para que estén ahí al tanto como de las redes y de sus correos. No, creo que no es más. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar acá y feliz tarde para todos. Chao, gracias. Oye, un abrazo, Mateo, un abrazo, Daniela, Manuela, contáctenme, por favor. Gracias Claro por todo. Gracias. Y les deseo muchísimo éxito con el programa y estoy seguro de que muchísima gente va a poder disfrutar de esa grandísima ayuda que dan ustedes ahora mismo a los emprendedores. Un abrazo grande a todos. Un abrazo, Mateo, Pepe, chao, que estén muy bien.